Cuando quieras. Bien, bueno. Mi nombre es María Jesús Mian, yo soy residente del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez en Rosario, Argentina. Y hoy voy a presentar un caso, lo nombramos puñaladas certeras porque realmente fue un caso que nos desafió en cuanto a todos los gestos que tuvimos de atención, más que nada en las primeras horas cuando ingresó este paciente. Él ingresó el 25 de agosto de este año a las 4 de la mañana, 29 años, varón, tenía antecedentes de etilismo y consumo de estupefacientes, llegó traído por familiares y presentaba heridas de arma blanca cérvico-torácica y deterioro del sensorio. Las heridas de arma blanca eran tres, una se encontraba en mentón lateral derecho, otra en el segundo espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda, otra en el cuarto espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda. En el shock room, este paciente tenía los signos vitales de una saturación del 90%, una TA de 160, frecuencia cardíaca de 110 latidos minuto, índice de shock de 1.1, un Glasgow de 8/15, él estaba sin respuesta verbal, tenía apertura ocular al dolor y localizaba estímulos dolorosos. Las pupilas eran isocóricas y reactivas y tenía un hematoma cervical con desviación traqueal hacia la izquierda. ¿Usted qué haría entonces con este paciente? Bien, bien interesante. Abriste el fuego con fuerza. Bueno, ¿quién quiere abrir el fuego en la sala? Vuelvo a poner cómo Andrea. se encontraba. Sí, ahí está, pone eso, perfecto. Andrea, Bueno, como estaban tímidos, me vamos a parece arrancar. perfecto. Alguien nos tiene que sacar del ostracismo. Exacto. Y este es un paciente que está con signos de shock eh, y que hay algo que me llama mucho la atención, que no es solamente los signos vitales, y esto del hematoma cervical con desviación traqueal hacia la izquierda y un Glasgow de 8/15. Con lo cual este es un paciente que lo primero que yo estoy pensando es en proteger la vía aérea. Eh, Lo segundo que estoy pensando es qué pasa con ese tórax, a ver si no será un neumotórax hipertensivo, y entonces lo que tenga que hacer simultáneamente sea no solamente intubarlo, sino también colocarle un tubo de tórax o drenarle ese hemitórax izquierdo que ha recibido 2 heridas de arma blanca. Pero yo empezaría en principio protegiendo vía aérea y colocando un tubo de tórax. O sea, intubación orotraqueal y colocación de tubo de tórax, prácticamente en simultáneo. Perfecto. Gracias, Andrea. Nicolás, En la misma línea que Andrea, me llama la atención dos cosas. El Glasgow tan bajo, no sé a qué se lo atribuyeron. Por el shock no me lo explico, no sé si el consumo de estupefacientes y alcohol. Y lo otro es el hematoma, ¿no? Porque si tiene una herida de mentón, ¿cómo tiene un hematoma cervical que desvía la vía aérea? Lo examinaron por adentro de la boca endobucal a ver si traspasaba a ese nivel para el lado del cervical, porque no encuentro conexión. Y el hematoma es del mismo lado de la lesión del mentón, así que debe ser de lo mismo. Sí, exactamente. No tenía lesiones orales ni sangrado activo hacia cavidad oral, pero tenía un hematoma con desplazamiento traqueal hacia la izquierda, no había pulso carotidio y tenía desviación de tráquea. perfecto. Alejandro, ¿bajaste la mano? Sí, no estaba sacando la mano. Me extraña mucho, igual que lo que marcaba Nicolás. En primer lugar, coincido con lo que decía Andrea, que si ese paciente tiene ese hematoma cervical con desviación de la tráquea, lo que prima es controlarle la vía aérea. Y uno de los problemas más grandes que hay cuando hay hematomas cervicales o hay desviación de la tráquea es que uno pierde los reparos anatómicos, y poder intubar a un paciente cuando pierde los reparos anatómicos es un gran problema.
Y de hecho, el hematoma cervical con desviación de la tráquea es el famoso hematoma asfixiante. Se le ha atribuido un montón de causas, hasta ingurgitación de las cuerdas vocales, no sé qué inventos raros. El hematoma asfixiante es el desplazamiento de la tráquea. ¿Y cuándo ocurre? Cuando hay desviación traqueal. Lo que llama la atención es que está desviado hacia la izquierda. Si uno pensaría que eso es por un neumotórax hipertensivo, tendría que estar desviado hacia la derecha. Tal cual. Encima tiene una lesión en el mentón, que es muy alta, como para involucrar las fascias y hacer un hematoma cervical del lado derecho. No sé hasta dónde le llegó la puñalada esa. Y un comentario extra que es el Glasgow. Ojo con el Glasgow, no se ensarten. El Glasgow es una valoración neurológica. ¿Sí? Si bien un paciente tiene un Glasgow 8 en 15, y lo único que te podría decir, mira, es un paciente que tiene que intubar, ese paciente con Glasgow 8 en 15 puede o no implicar que tenga compromiso neurológico, pero ese paciente, antes de decir que el Glasgow es 8 porque tiene un compromiso neurológico, hay que descartar que ese paciente no está en shock hipovolémico. Ese es el Bien. comentario. Gracias, Pedro. Nicolás. María Jesús, ¿qué tamaño tenían las heridas? ¿Eran pequeñas, pensando en un estilete? Las vamos a encontrar, las voy a mostrar después en el transcurso del caso, pero la del mentón llegaba a tener entre 3 y 4 centímetros y la del tórax izquierdo cada una 1,5 centímetros aproximadamente. Terribles puñaladas. Era grande la del mentón, entonces. Sí, era más significativa. 2 dedos vivos, 4 Yo centímetros. concuerdo con lo expresado. En primer lugar, me llama la atención ese Glasgow tan bajo en el marco de, bueno, sí, un shock, está chocado, pero estamos hablando de 110 de frecuencia cardíaca, 160 de PA, tampoco es una cosa espantosa, está en shock. Y creo que, como bien dijo Andrea, y lo reafirmaron todos, este paciente tiene dos grandes problemas, pensando en términos de ATLS. Tiene un problema en la A y tiene un problema en la B, para arrancar, y tiene un problema en la C. Tiene un problema en la A porque tiene una vía aérea inminentemente no sostenible, aunque esté ahora en este momento pasándole aire. Tiene un problema en la B que es evidente. No sabemos, María Jesús, no Sí, te escuché si tiene un síndrome menos desvelado, si tiene un enfisema subcutáneo. No sé cómo es la semiología de ese emitor, esa parte de las heridas. la mecánica ventilatoria pareciera estar conservada. No encontramos asimetría en la ocultación de ambos hemitórax, no hay enfisema subcutáneo. Bien, bien. De todas formas, igual concuerdo en que habría que dominar esta vía aérea y drenar esta pleura, igual con una pleurostomía digital, una tracotomía digital pequeña, para empezar, para asegurarse de que no hay ningún elemento. Además, podemos saber si sale un hemotórax o no. Alejandro. Nos faltan datos de la revisación inicial, ¿sí? La Sí, ocultación y otras cosas, pero tiene una saturación de 90. Sí. ¿No será la famosa trampa del paciente que hay que empezar primero por el seno? yo creo que María Jesús tiene unas cuantas cartas bajo la manga guardadas, Me viste, que ya parece no que dijo. A acá ver, Eh, ¿qué datos quieren viene, conocer? viene con trampa No, esto, ¿no? eh, esta saturación del 90% la atribuimos, en este caso, a la desviación traqueal. Está bien, pero 90%. Yo antes de operarme saturaba 92. Y al Glasgow Estaba medio tonto, disminuido pero también. zafaba. Al Glasgow disminuido también. Andrea, Preguntan si hay traumatomía, no había traumatomía. no había traumatomía tampoco. Claro. Por eso es medio raro que tenga el compromiso respiratorio, ventilatorio. Pero bueno, todo puede ser. Si está acá es porque viene con trampa. Andrea, estás muteada. Me había olvidado que me había muteado. Yo estaba pensando en dos cosas. Una, con respecto a lo que dice Alejandro, que por ahí el paciente está sangrando, estoy de acuerdo, por ahí hay que hacer algo en el tema del sangrado, pero hay que iniciar intubándolo, porque si no, no lo vamos a poder anestesiar porque no tiene sangrado externo a este paciente. Esa es una. Y la segunda es, estábamos discutiendo ahí en el chat
acerca del tipo de arma, y la típica arma tumbera que yo he visto hacer desastres en esta ciudad donde tenemos un penal muy cerca y bueno, es predilecta entre cierto grupo social, por llamarlo de alguna forma. Son esos estiletes súper finitos que uno en la piel ve nada, una herida de 1 centímetro, como recién describía Tal ella, cual. pero que realmente penetran mucho y son muy certeros. Entonces, ¿quién me dice que desde la herida de la axila o de la herida precordial no está lesionando alguno de los grandes vasos también? Y esa a su vez es la causa de ese hematoma cervical. Váyase a saber, pero ese tipo de heridas son heridas que por ahí uno como que las deja de lado porque son heridas chiquitas, no las valora lo suficiente. Y realmente en este grupo de personas son heridas increíblemente letales por más diminutas que sean. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a dejar que María Jesús nos vaya develando este misterio. Bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa. En la guardia de emergencias, los médicos emergentólogos hicieron la intubación orotraqueal, colocaron accesos venosos periféricos, el monitoreo continuo, la sonda vesical y demás acciones, y nos hicieron interconsulta al servicio de cirugía general. Debido a la intubación orotraqueal dificultosa por el hematoma que presentaba con la desviación traqueal, presentó deterioro de la saturación de oxígeno, cianosis y paro cardiorrespiratorio. Nosotros nos encontramos en el shock y conocemos al paciente en este estado. Se inician maniobras de RCP avanzado y rápidamente se logra el restablecimiento del ritmo cardíaco, vía aérea permeable, mecánica ventilatoria conservada en ese momento. Una saturación del 100%, una frecuencia cardíaca de 110 latidos minuto, TA de 160, un índice de shock de 1.15, y entonces hasta acá, ¿usted qué haría? ¿Cómo continuaría? Bueno, creo que más o menos algo se había adelantado, ¿verdad? Porque uno de los aspectos era manejar la vía aérea, dominar la vía aérea, que bueno, más allá del incidente que hubo, y en esto yo quiero recalcar que si tenía algún deterioro o una afectación de su sistema nervioso central, tal vez no, pero si la tenía, este paro hipóxico no le hace muy bien a ese cerebro, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos la vía aérea dominada, una saturación del 100% y creo que ese estaría el segundo paso, que creo que estábamos todos de acuerdo, hay que drenar esa pleura. No sé si Es alguien quiere proponer mecánica algo más. ventilatoria conservada, Fer. O sea, ¿qué interpretamos con mecánica ventilatoria? ¿Tiene entrada de aire bilateral? Exactamente. O Sí, sea, que no sé qué. pero tiene una puñalada precordial, yo le pondría un tubo, porque está en shock, ¿no? Yo creo que todavía no hay argumento para decir que tiene una motora. Me parece que el tema pasa por otro lado. ¿Qué harías entonces, Ale? Y estoy pensando, hombre. Ah, está bien, es una buena medida. Nicolás, Está intubado, dice que tiene mecánica conservada, ¿sí? Sigue chocado. Ahora tenemos una vía aérea segura, aparentemente, pero ¿con qué seguimos? Bueno, o sea, esperaría encontrar algún otro dato del capaz que me examen apresuré, pero mi físico. razonamiento es este. Está intubado, tiene 2 puñaladas en el mitoras izquierdo y el paciente está en shock. Yo le pongo Sí, un drenaje. pero está con mecánica ventilatoria Es conservada, eso, dijo que tiene. es Yo ese. empezaría por hacer tal vez un fast, a ver si no encontramos otra cosa. Bien. Nicolás, Yo me parece que le pongo el tubo de tórax al lado izquierdo. No sé si la herida axilar, si me queda cómodo poner una sonda Foley pensando en la subclavia o algo de eso, capaz que le pongo una sonda Foley ahí y le hago el FAS para definir el pericardio. María Jesús, por la Sí, herida esa de axilar anterior no sale sangre, o sea, sangrado externo no tiene, ¿no? no, no Y tiene hematoma sangrado. y hematoma en la axila tampoco. No.
pulsos también distales positivos. Bien. Andrea, Yo coincido con colocarle el tubo y la realidad es que el paro cardíaco en trauma, en el esquema de la última edición de ATLS, significa colocar un tubo de tórax. De hecho, está dentro de, creo que es no me acuerdo si es a los 2 o a los 3 minutos del paro cardíaco en trauma, se coloca, a los 2 minutos, si no me equivoco, se coloca tubo drenaje de tórax bilateral. Eso ya está como preestablecido en las guías del ATLS, o sea que el tubo de tórax no tengo ninguna duda que se lo coloco. Y es más, no sé si y la indicación según ese algoritmo de ATLS es bilateral. Esa es una cosa. Y la segunda es, si yo estoy en un shock room, no sé cómo es el shock room donde están, pero si tengo posibilidad de hacer un IFAS, le hago un IFAS para ver, para poder ubicarme un poco. Si tengo posibilidades de hacer en ese mismo lugar una placa de tórax, también se la puedo llegar a pedir, aunque después me la lleven a quirófano, si es que tomo la decisión de cirugía, ¿no? disculpen. Perdí el orden de las manos. ¿Quién seguía, Nicolás? Sebastián. Sebastián. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andás, ¿qué Seba? tal? Seba. ¿Cómo te va? Perdón que llegué tarde, pero enganché justo lo de las heridas. Yo no sé cuánto duró, si dijo cuánto duró la RCP ahí en ese momento, pero creo que todos, mientras estamos reanimando, vemos la imagen de las heridas y dame un segundito y ponemos el tubo dentro de RCP. No es que espero a ver si se recupera y tengo una mecánica ventilatoria conservada. Creo que eso es a la vez, ¿no? Estoy intubándolo, estoy reanimándolo. Sí. O sea, no yo le pongo el tubo mientras el emergentólogo lo reanima. Creo que yo habría Fue hecho, o esa habría sido la secuencia simultánea de la reanimación. fue un paro, lo atribuimos a la hipoxia por la intubación orotraqueal dificultosa y rápidamente tuvimos un restablecimiento del ritmo cardíaco y de la mecánica también ventilatoria, de la función cardiorrespiratoria. Fue rápido. Bien. Sí, pero a ver, no puedo descartar de ninguna manera que sea por las heridas, ¿no? Entonces, como bien dijeron el Me resto había que creo olvidado. que Después me acordé. Gracias, Eva. Alejandro. Sí, estaba pensando, y como dice Néstor en el chat, en un tubo de tórax no se le niega a nadie, ¿no? Y más allá de los comentarios que aportó Andrea, si no me cierra que un paciente haga un paro, no sé, un paro por hipovolemia, un paro por asfixia, y arranque solo con masaje cardíaco, ¿sí? Tal vez en un paciente que uno presume que hizo Sí, un en la paro reunión. por hipovolemia, le hace el tajo y le hacen un masaje cardíaco a cielo abierto, una tracotomía en paro, ¿no? Lo intubaron y arrancó como si nada. Me parece Sí. que no sé, se nos está escapando algo y no lo encontramos. Eh, digamos que toda esta suposición estoy haciendo porque sé que el caso viene con trampa. Tal vez en ese momento no lo hubiese pensado tanto y hubiese obrado de otra manera, poniendo el tubo de entrada o eso, ¿sabes? Pero como sé que esto por ahí viene con algo bajo el poncho, y estamos sentados acá mirando la película, nos da más tiempo como para pensar y cuestionar a ver si realmente era eso o no era eso. Paro por hipovolemia es toracotomía. Ahora este arrancó solo cuando lo intubaron y no se explica mucho. Y la mecánica ventilatoria conservada, le ponemos un tubo, paciente que tiene mecánica ventilatoria. Si estaríamos en esa secuencia de razonamiento, sin entrar en la discusión y el planteo que hizo Andrea, y tal vez le haría un IFAST y ver si hay algo más. Bien. Gracias. Vale. Nicolás. Me parece que el paro es hipóxico, un paro respiratorio, si sale enseguida y se recupera, me parece que viene por ese lado. Lo del tubo bilateral yo también lo pensé, pero eso es para un politraumatizado grave, me parece que no sabemos en qué lado poner el drenaje. Este paciente que tiene las heridas todo del lado izquierdo, yo no le pondría el tubo del lado derecho en principio.
Y bueno, me parece que estamos haciendo misterio con el IFAS, no sé si lo tienen y si se lo hicieron. Eso nos define de cómo seguir con este paciente. Y tenemos pendiente Saca- lo del cuello, que lo dejamos para un rato más, pero va a requerir bloque quirúrgico. Sacale la duda a mi amigo Nicolás con respecto al IFAS. Bien, Antes de que sigas, sí. yo voy a votar por Nicolás, porque cosa que si nos enterramos los dos. A mí me gusta ser amigo de mis amigos. Eh, Concuerdo con él plenamente. Drenaría primero la pleura donde están las heridas de arma blanca, empezaría por ahí, porque digo, es ostensible que las heridas están del lado izquierdo. Sí la drenaría, Alejandro, lo cual no quita que se le haga un IFAS, pero sí la drenaría. Y estoy convencido que el paro es un paro hipóxico, porque además María Jesús lo dijo bien claramente, hubo dificultades para intubarlo. ¿Cuántas veces hemos vivido esa situación en los departamentos de emergencia por distintas etiologías que se va a intubar al paciente? Hay dificultades, paro, se logra intubar y es un paro hipóxico y sale enseguida del paro. Cosas que a veces no deberían suceder porque bueno, si las cosas se previeran antes, no, lamentablemente, por lo menos acá en Uruguay lo he vivido muchas veces con los médicos emergencistas que empiezan ahí a luchar contra un paciente que de pronto no está todo preparado para intubación y termina haciendo un paro hipóxico. Yo creo que fue un paro hipóxico, por eso salió tan rápido una vez intubado cuando recuperó la oxemia. Creo que no tiene que ver, me parece a mí, este paro con el grado de hipovolemia que pueda llegar a tener o no. Eh, Sebastián, Insisto lo mismo, yo llegué tarde, ¿no? Pero quizá la pregunta también es, ¿ustedes iniciaron una secuencia de intubación con drogas o directamente, como estaba con el AUS bajo, intentaron intubarlo sin drogas y ahí fue la dificultad? No, con drogas, siempre, incluso teniendo un Glasgow bajo, Bueno, se hace la pseudoanestesia. perfecto. Bien, bien. Sí, a ver, yo creo que la secuencia está bien, uno tiene que ir, pero, o sea, si uno se contextualiza, diríamos, en el paro, uno empieza a buscar y no descartar nunca las causas que pueden ser Claro, por las heridas, medicamentosa, ¿no? por Yo creo ejemplo. que, Bien, bueno, gracias. bueno, ¿cómo seguimos entonces? ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. Nosotros hicimos evaluación de los vectores, tanto del vector cervical como de los dos vectores de hemitórax izquierdo, y le hicimos un IFAS, y en el IFAS el único hallazgo positivo que encontramos fue líquido libre en pericardio. En algunas trayectorias del transductor fue dudoso realmente. No encontramos hemo ni neumotórax izquierdo, y no encontramos tampoco líquido libre intraabdominal. Bien. Entonces, ante ¿El este cuello? hallazgo que nos aportó el IFAS, ¿usted qué haría? ¿Puedo preguntar algo para decidir qué Sí, hago? cómo no. ¿Qué Sí. pasaba, Adelante, Andrea. qué pasaba con el cuello, con ese hematoma cervical? ¿Ese hematoma cervical era expansivo? ¿Seguía creciendo después de la intubación o fue un hematoma que se mantuvo en el tiempo exactamente igual como cuando había llegado? Se mantuvo en el tiempo después de la intubación. Había, como comenté antes, había ausencia de pulso carotidio y estábamos con eso. A ver qué plantea. Alejandro, A ver, resumida cuenta. En el tórax, el IFAS no había líquido. El pericardio, dudoso, bueno, no justificaría la causa de la pérdida de sangre. El abdomen no tiene. ¿Dónde está sangrando? ¿Dónde sangró para hacer ese cuadro hipovolémico? Hasta ahora, el que viene ganando es el cuello. Está accedido en la vía aérea y con una vía aérea segura. Tiene accesos venosos, bueno, empezar a pasar de sangre, transexámico, compensar y si tiene tomografía, yo le haría una tomografía con contraste, una angiotac, para saber si hay que operarlo, dónde le voy a poner el tajo. Y me parece que viene ganando el cuello.
Claro, por retirar algo. Afilando una katana, como dice Néstor. Perfecto. Y pregunto, de malo que soy, tiro en la sala, ¿y nadie lo llevaría a sala de operaciones así, sin tomografía, para hacer un abordaje del ¿Y lado de dónde derecho va del a ser el cuello? tajo? ¿De dónde va a ser el tajo? ¿Desde el mentón hasta el ombligo? No, ¿Dónde no, sale? no, no. Es Quedamos una que tenía, autopsia eso. no, quedamos que eran FAS negativo en abdomen, ¿no? Nada. Descartado. Dudoso pericardio, bueno, abordaría cuello. La pregunta sería eso: ¿alguien iría a abordar cuello sin tomografía o todos están de acuerdo en llevarlo a tomografía? Una Y yo te pregunta redoblo capciosa. yo te redoblo la pregunta, Fer. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, donde está el hematoma. Pregunto, no digo que sea lo correcto, pregunto. Para mí lo más misterioso que tiene el paciente es el hematoma ese, ¿no? Yo lo llevaría a hacer la tomografía porque el paciente ahora está hemodinámicamente estable y relativamente normal. Ahora, eso sí, me iría con la katana en la mano, como está diciendo acá Néstor. No es un paciente al que podemos mandar al tomógrafo libremente, es un paciente en el que nos tenemos que meter nosotros con el paciente dentro del tomógrafo, porque donde vea la mínima reacción o algo que pasa al paciente, vamos derechito a quirófano. Yo no creo que entre dentro del tomógrafo con el paciente, pero no importa. El que decía Alejandro no se entendió. Que no entra dentro del tomógrafo con el paciente, va a quedar apretado. Eh, Igual quisiera saber dónde está sangrando. O sea, si está ahora intubado y está con acceso venoso, como dice Andrea, con las precauciones del caso, quisiera tener un dato de ver de dónde está perdiendo para decidir dónde le pongo el tajo. Perfecto. Yo la tiré de malo que soy. Sebastián, Bueno, ahí lo de un eco dudoso, un FAS dudoso en el cardio, en el pericardio, entiendo que debe haber sido lo que pareciera una lámina y entendemos que la tomografía en casos dudosos de FAS no es útil por el movimiento que no nos permite ver bien, excepto que sea importante la cantidad de líquido. Por eso yo puse ahí que si el paciente está estable y los que hacemos ecografía FAS solamente nos dedicamos a eso, yo tengo el ecografista de guardia, porque tengo la fortuna, pero yo lo llamaría para que él me defina ese tema, ¿no? Más allá de que uno lo podría llevar a tomografía después, no me queda en duda que este paciente tiene que ir a tomografía de cuello y tórax, pero en el caso de la duda, no me la va a sacar la tomografía cuando es dudoso el FAST. Entonces, obviamente, si la tomografía me dice que no se ve nada en líquido, es porque no tiene nada de líquido en el pericardio. Por eso que yo le haría una ecografía formal previamente y después lo llevaría a tomógrafo. bien. Nicolás, Y como te digo, lo más misterioso es el hematoma de cuello y ahora tenemos un FAS dudoso que también eso lo tenemos que resolver. Si el paciente después de la reanimación, de la intubación y todo lo demás está como en condiciones de llevarlo al tomógrafo, me gustaría llevarlo al tomógrafo porque inclusive la herida axilar podría estar dando problemas. Y hay que ver si hay cirujano vascular disponible y todo. Me parece que no es un paciente que me metería y abordaría el cuello y después el tórax y empezaría a buscar dónde está el sangrado. Si tengo una tomografía con contraste, creo que me sentiría más cómodo a la hora de abordar este paciente. bien, gracias. Alejandro, Ahí va. Hay un comentario. Hay un líquido pericárdico dudoso, ¿sí? Y si repasamos un poco la anatomía de cuello, que tiene celdas cervicales, la causa por lo cual el compromiso cervical después termina en mediastinitis es que esa celda es un tubo que sigue con el mediastino. Así que si la progresión de una infección a través de la celda cervical te llega al mediastino, la progresión de un sangrado es la misma celda media que te llega al tórax o al mediastino y es el líquido que viene. Con lo cual, busquemos la opción de que no tenga una lesión vascular. Si querés, busquemos alguna vuelta
tomando un poco lo que dijo Seba, que cuenta con un especialista, y hacer un Doppler de cuello, a ver cómo están los vasos. Pero me parece que el tema está razonando ese pequeño líquido que está en el pericardio, que ese líquido pericardio escurrió desde arriba por la celda cervical. La celda cervical media es la que contiene los vasos y que continúa con el mediastino. Por eso hace la mediastinitis. Gracias, Ale. Néstor, Buenas, la verdad que para a las 4 de la mañana en mi hospital, ecografista no encuentro. Y es más fácil hacer un ataque de cuello y de tórax sumado a que le podemos hacer un angiotac que poderle hacer una ecografía. Concuerdo con Alejandro que eso que lo que se ve, el pericardio con sangre, tranquilamente puede venir del cuello. Y nosotros hemos tenido más de una ocasión lesiones de la yugular interna que sangran, pero no genera un gran hematoma y sí generan, eso sí, que nadie le vaya a querer tocar el cuello, porque en cuanto toquen el cuello y remuevan algo, va a empezar a sangrar de una forma descomunal y se acabaron todos los estudios previos. La verdad que la yugular interna sangra y sangra bastante, pero la compresión para el sangrado. Y si tiene un hematoma ahí y tiene un coágulo en la puerta de la herida, va a parar el sangrado por un rato, pero en cuanto el paciente tose o se mueva, va a sangrar en forma descomunal. ¿Sabes cuántas veces hicimos perfecto. pomada de yugular interna? Si supiéramos las veces que hacemos pomada cuando hacemos las punciones yugulares, yo creo que es más carotidia eso, o subclavio. José María López. Sí, un poco para, para poner en contexto lo mismo que dice mi amigo Fushimi, nosotros el ecografista lo tenemos que importar desde el exterior, así que como no lo tenemos localmente, son especialistas, son cardiólogos que hacen el ecocardiograma y tienen que venir desde la casa. Con lo cual lo hacemos en pacientes que están estables, con los que uno tiene alguna duda o como forma de descartar la lesión. El otro que tiraron por allí fue el tema de la placa de tórax. La placa de tórax, en realidad, el único técnico que tenemos en la noche estaba en terapia intensiva con una urgencia y no contábamos con esa posibilidad. Era para comentar esto nada más sobre lo que tenemos y no tenemos. Claro, claro, Gracias. buenísimo. Bueno, María Jesús, nos tenés en ascuas. Nosotros, por la labilidad del paciente, por el paro que había presentado y por las características que tenía ahora, decidimos no llevarlo a tomografía y decidimos llevarlo a quirófano. Como dijo Oh, Fernando, no estará bien, pero es lo que hicimos. son de los míos. Bien, y ahora Nos llevan un paro reanimado de tomógrafo. Mirá, vos son de los míos. Nadie dijo no está bien. No lo tomes así. Yo creo que es dónde le pongo el tajo sería el asunto. bien, y sí, Cuello. ese fue el principal, quizá un desafío, ¿no es cierto? Lo que decía al principio, cuando comencé la presentación de cómo abordar este paciente. Por otro lado, ¿A qué hora perdón, le pasaron a quirófano? ¿Qué hora fue? Habrá sido, llegó a las 4:30. Bien. Nos partieron como una sandía, entonces. Nosotros comenzamos con una ventana pericárdica subsifoidea y encontramos escaso líquido sanguinolento y un coágulo al hacer la pericardiotomía. Entonces, ¿cómo continuamos ante este hallazgo? ¿Qué tipo de exploración o no? Si hacemos un wash and wait o si ¿No, continuamos por el tórax. no le pusieron el tubo de toras ni siquiera? No, no colocamos tubo de tórax. Totalmente confiados en el IFAS, entonces. Buen pulso izquierdo, ¿verdad? ¿Pulso? Sí, radial Sí, izquierdo, sí, impecable. pulsos periféricos y axilar, cubital y radial conservados.
Vieron, entonces la ventana pericárdica les dio positivo, hicieron un lavado y salió claro o seguía sangrando. Había un líquido tipo en lavado de carne, claro. No era francamente hemático. Y Creo que yo me la, voy con lo que dijo Alejandro recién sobre las celdas y todo lo demás. Yo me iría al cuello. Yo me iría al cuello porque de algún lado llegó esa sangre al pericardio. Pareciera, por lo que vos estás diciendo, que la va a hacer pericardio y no viene más sangre, que está viniendo como exportado de otro lado, con lo cual yo me iría al cuello, que es lo que desde inicio alteró al paciente, ¿no? Ese hematoma en cuello. Yo me iría al cuello. sí, yo voy a... eh, cuando yo decía de llamarlo a Bloch, yo hubiese empezado por cuello, porque me parecía que la situación hemodinámica no apremiaba para pensar que estuviese taponado ni nada de eso. Si bien creo que la ventana pericárdica frente a un FAS dudoso estaba indicada. Yo no sé, Alejandro, como tenés una gran experiencia, sos cirujano de cuello, yo me quedé pensando en lo que tú planteaste como mecanismo y digo, a mí no me termina de cerrar honestamente que esta sangre que vemos ahora en el pericardio y el coágulo que se saca del pericardio pueda ser descendiente del cuello. Porque los espacios cervicales comunican, sí, por supuesto, con el mediastino, pero no con el interior del saco pericárdico. O sea, el saco pericárdico se adhiere íntimamente a la aorta, se adhiere a los vasos y genera celdas independientes. La celda tímica queda por delante, la celda visceral que baja, los espacios del famoso libro Las de vainas, Sedillot, las vainas, vainas, todo. Claro, la peritraqueal, la las vainas periesofágica. perivasculares podés llegar a cualquier lado por ahí. O sea, eh, cuando haces un vaciamiento de cuello, decía mi maestro, navega en la vaina para sacar los ganglios. Sí, sí, ¿Sí? sí, Y sí, la sí. vaina te puede llevar hacia abajo. Está bien. Estamos hablando de cosas raras, ¿no? Y Me creo que cuesta el caso que me creer, están pero me presentando, cuesta creer que hayan sacado un coágulo del pericardio, porque bajó a través de una vaina vascular. No sé, me cuesta creer, ¿no? Capaz que sí. Yo mira, me inclinaría más a un tipo que tiene una puñalada en región precordial pensar que tiene una lesión cardiopericárdica. Después se verá, está el otro punto, la pregunta que ella nos está haciendo ahora. ¿Usted cómo continúa? Bueno, eso creo que depende de los protocolos institucionales. Si en el hospital donde estás trabajando ustedes eh, tienen como protocolo de pronto lavar y esperar y si no se reproduce el sangrado, dejarlo drenado, ¿eh? Bueno, tal vez, pero ojo, este paciente tiene dos cosas, no tiene solo una posible herida cardiopericárdica, tiene eso más lo que tiene en el cuello. O sea que tenemos dos problemas. Eh, Te hablo por lo que pasaría acá en el hospital donde yo trabajaba en Montevideo, creo que está enfermo. Se explora el cuello porque no apura el pericardio. Por el momento lo cardiopericárdico no apura para nada. Exploraría el cuello, pero creo que volvería a lo cardiopericardico y tal vez termine en una toracotomía. Pero bueno, no nos adelantemos. Eh, no sé en el orden si fuiste vos, Alejandro, o José María López. José María, adelante. Y no, era para un poco reforzando, voy a disentir levemente con, con Alejandro, a pesar de que obviamente no tengo la experiencia que tiene él, pero la mediastinitis se puede continuar, es cierto, pero también considero que el, el pericardio es una cavidad totalmente separada que muy difícilmente, si no tiene una apertura, se puede conectar con algo. Por eso los pacientes se taponan, porque si no, la sangre se podría ir por las vainas hacia los vasos y no se taponaría. Con lo cual yo creo que esto de que pueda llegar sangre como para formar un coágulo, creo que es un concepto que no me lo dejaría, nada más. Gracias, José María. Alejandro, estás muteado, estás muteado. si hay que pensar en cosas raras, pensaba que podía llegar a pasar desde el cuello al mediastino, que si bien son cavidades independientes, a través de las vainas. ¿Por qué? Porque se trata de algo traumático y no sabemos dónde le pinchó, dónde le pegó. Y tiene varios pinchazos. Tiene uno acá en el mentón y tiene varios en el tórax. Con lo cual puede estar
fraccionado ese pericardio que supuestamente o realmente está cerrado. Estamos hablando de algo raro, algo está pasando y no logramos buscarle qué es lo que tiene, ¿sí? Y cuando pensás en algo raro, o sea, es como si te dijera, ¿viste alguna vez una foto de un chino solo? ¿En China? No, no hay, ¿no? Pero mira, debe ser en el documento, y en el documento debe haber 2 o 3 espiando así, pero es raro encontrar foto de un chino solo. Bueno, pero aquí creo que esta es la foto de un chino solo en China. Ese es el caso raro. Andrea, Yo no sé de dónde llegó la sangre al pericardio, pero lo que sí es lo que vos estabas diciendo, Fernando, no es lo que está alterando la hemodinamia del paciente en este momento, no es lo que le provocó el paro, ese escaso líquido y ese único coágulo que sacaron del pericardio. No hay sangrado activo en el pericardio, por lo tanto, yo creo que dejamos el pericardio abierto, suspendemos ahí la parte pericárdica, lo cual no quiere decir que después no volvamos. Y ahora yo me iría al cuello, pero por un tema de que me parece que lo más llamativo que tenemos en el paciente es el cuello y es lo que está alterando el paciente desde inicio. El paciente llegó con una hipoxia provocada por un desvío de tráquea provocada por ese hematoma de cuello. No tiene pulso carotidio, por lo que tengo entendido, de ese lateral. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ir al cuello, porque el corazón no es lo que lo está afectando al paciente en este momento. Después podemos plantear si seguimos o no seguimos, si volvemos o no volvemos, pero ahora hacer algo más a nivel pericárdico me parece que no es necesario, pero sí es necesario ir al cuello. bueno, creo que por lo menos hay coincidencia de 3. Néstor Fujimi de Santiago del Estero, Andrea de Mar del Plata y yo de Montevideo, vamos para el cogote. Puso Néstor. Puso Néstor en el chat. A mí me dejaste afuera. Ah, ¿vos estás de acuerdo también? Yo también. Bien. Yo también. Hace rato que le quería cepillar el cuello y no me diste bola. Fue un motivo de discusión, nos fue difícil tomar esta decisión de cómo continuar con la cirugía. Y nosotros definimos continuar en tórax. En este caso, porque revisando cuello no encontramos expansión del hematoma, el paciente continuaba con los mismos signos vitales con cual los habíamos llevado a la cirugía, no había un momento de descompensación. Entonces quisimos ver de dónde venían esos coágulos. Y lo que hicimos fue una TAL y una toracotomía anterolateral izquierda, y constatamos lesión de aurícula izquierda y laceración del lóbulo pulmonar superior izquierdo. Entonces hicimos sutura primaria de ambas lesiones y avenamiento pleural izquierdo. Al hacer la pericardiotomía, encontramos un pequeño coágulo, era como estar buscando algo que parecía que no había nada, y al final sí, era un pequeño coágulo que estaba en aurícula, que al retirarlo tuvo el sangrado activo, y ahí pudimos encontrar la lesión, hicimos la rafia, y también hicimos una rafia en lóbulo pulmonar superior izquierdo, y colocamos el tubo de avenamiento pleural, que trajo 100 mililitros hemáticos. No trajo mayor débito a eso. Esta es una imagen. Acá encontramos la ventana pericárdica subsifoidea y acá encontramos la tali. María Jesús, te hago una pregunta. Y cuando abrieron el tórax, ¿cuánto Sí. hemotórax tenía? ¿Poquito? Y habremos aspirado 200 quizás. Bien. Claro, Era la foto del chino solo. Pero yo no entiendo tu razonamiento, Alejandro, no lo entiendo. Sí. Estás metido con el chino solo y el tipo tiene dos puñaladas en el hemitórax izquierdo. Le haces una ventana y viene un coágulo y un poquito de sangre. ¿Por qué vamos a pensar en el chino solo? Hasta demostración de lo contrario, tenería cardiopericárdica. No sé, digo, tiene lo del cuello, que yo concuerdo con lo que dijeron ustedes, yo hubiera empezado por cuello.
porque, bueno, si salió ese coágulo y se lavó y no hubiera más nada, lo hubiera dejado para después, la toracotomía. Pero, Yo puedo tener cuello y me equivoqué. Ahora, con lo que está diciendo vos, si abrieron el pericardio y tenía un poco de líquido, la conducta es, con líquido y sangre en el pericardio, tenés que seguir explorando el pericardio, por lo que sea poco. Ese es el razonamiento que sería lo más lógico, ¿no? Yo me mandé al cuello porque pensé que era un caso más extraño de lo que es. Pero bueno, el razonamiento, la secuencia lógica que hiciste es ventana pericárdica, sangre, hay que explorar a ver si no hay sangre en el pericardio. sí, pero no hay Y apuro, pero no hay apuro. bueno, está bien, eso podemos discutir y podemos haber hecho tomografía, podemos hacer un montón de cosas en el medio. Ellos decidieron operarlo y lo embocaron. Inclusive las heridas donde están marcadas, ¿sí? Menos en el gráfico, ¿cómo llegaron a la aurícula? Ahora las vamos a ver bien. Sí. Una cosa extraña, Hay, ¿no? ¿Cómo llegaron? Por eso te habían digo, videos y todo, pero sigo no lo sintiendo que es sumé un para. caso extraño. Mirá Sí. que No sé María dónde lo Jesús sacaron. tiene cosas bajo la manga, mirá que María Jesús tiene cosas No, bajo no, la manga. nada. Andrea, No, lo que yo me quedé pensando es que a mí lo que me resulta raro es que cuando abrieron el pericardio y lavaron el pericardio en la ventana pericárdica, no había sangrado activo. Por eso pensé que no tenía nada cardíaco, No. obviamente. Por eso también fue muy discutido. No era franco el débito El débito de ahí. climático, pero lo hemos visto, sí. Lo que me resulta. Incluso, sí, Sí, incluso explorando era, no, que acá no hay nada, que sí, que no, y bueno, por suerte, o sea, uno sigue insistiendo, busca todas las caras y en eso sí, ahí se encuentra la lesión. María Jesús, ¿cómo llegó el cuchillo? Pará, ¿Cuál? para que no termine mi razonamiento. Momentito. No, al razonamiento que llegué es, y perdonen que lo diga así de bestia nomás, qué puta que es la aurícula. En el sentido de, eh, me encantó. porque, Se perdió un porque poco la traducción, pero se entiende la idea. pero realmente es a donde tenemos que pensar cuando pasan cosas raras en corazón, evidentemente. Ya hemos tenido un par de traumas cerrados que los hemos presentado en este Ateneo con ruptura de aurícula, que también uno por ahí la pasa de largo y piensa que no tiene nada y terminan taponados por ruptura de aurícula. En este caso la aurícula no estaba sangrando, o sea, ¿cómo remarcar esto, no? Cómo la aurícula nos puede llevar a tener una idea errónea de lo que está pasando con el paciente. Por eso el adjetivo calificativo de qué puta es la aurícula, para repetirlo y quedarlo claro, porque es la que siempre nos termina llevando a una equivocación en el diagnóstico, ¿no? Siempre tenerla como presente en eso. Bien, bien. José María, Sí, en realidad esto yo creo que hace unos cuantos Ateneos que le comenté a Andrea, porque ya lo teníamos este caso, y que no en esta cuestión de seguir la escuela colombiana, de la vamos, no viene nada más, era así. Es más, abrimos el pericardio y dijimos que al pedo que le hicimos la tali, acá no sé qué sangró, pero no encontramos nada. O sea, encontramos la herida en el pericardio, pero no encontramos la salida de sangre. Había dos o tres coagulitos más chiquitos, uno de ellos pegado a la aurícula, y cuando lo removimos empezó a sangrar activamente, digamos. Que bueno, estas cuestiones de qué pasa, hemos hablado con cirujanos cardíacos, y bueno, dicen, y por ahí sí la aurícula izquierda, o la aurícula izquierda hay que suturarla más que la aurícula derecha, que la derecha puede ser que pare. Yo no sé qué pasa con la fibrinólisis cuando estos coágulos se remueven. ¿Qué puede haber pasado? Probablemente se hubiese, o se podría taponar luego, ¿no? La verdad que es en una cuestión que cuando uno ve estos casos dice, ¿realmente es efectivo y seguro lavar el pericardio? Porque si yo me hubiese lavado el pericardio, me hubiese quedado con la idea esta de lavo el pericardio, vino ese coágulo, es más, nos costó removerlo desde la ventana, porque era como que estaba adherido ahí no adherido, pero nos costó traerlo porque, claro, venía desde arriba y por eso es que se había formado, pero era un escaso sangrado.
Nada más, con ese comentario, ¿no? Bárbaro, gracias. Alejandro. A ver, un raconto. Un paciente con varias heridas de arma blanca. E hizo un paro, está hipovolémico, que hizo un paro aparentemente por compromiso ventilatorio. Que en los estudios que tenían FAST y clínica no había una pérdida de sangre importante, al menos en el tórax. En el cuello, aparentemente el hematoma estaba controlado, que abrieron el pericardio por la ventana pericárdica y que podría haber dicho, hacemos el lavado y hacemos un watch away, como planteó en el momento María Jesús, porque había poca sangre, y por suerte decidieron hacer la toracotomía, y encontraron una lesión en la aurícula izquierda, que no sé Claro. cuál de... Es, no es sé, una de las más bajas, dentro de las 4 cavidades es la menos frecuente. sí, es la que nombró Andrea con la definición de Andrea de aurícula. Y no sé Aurícula cuál de que- todas esas lesiones entró ahí en la aurícula, que rompió el pericardio y que no le hizo un taponamiento, porque no había síntomas de taponamiento, ni había síntomas de hemotórax, ni había desplazamiento del mediastino, como para pensar que había disminución del retorno venoso y que era una hipovolemia relativa por el desplazamiento del mediastino. Y no sé todavía qué pasa en el cuello, que no tenía pulso y tenía un hematoma gigante, y no sé cuál de todas esas lesiones fue la que involucró el cuello. Una cosa, ahí está la explicación de la foto del chino, Fernando. Es muy raro todo. Creo que todo parte de que estamos frente a una aurícula de vida disipada. Ya vamos a ver. José María. De aductores complacientes. no, que continuara, digamos, con Bueno, el caso. También para decir que en quirófano el paciente, ¿qué nos motivó a hacer la ventana? Fue que el paciente realmente cuando llegó a quirófano se mantenía un poco taquicárdico, pero normotenso. Incluso, bueno, María Jesús tiene un poquito más adelante algún ácido base y todo, en el cual no mostraba que el paciente estuviese perdiendo, pero sí nos dejaba duda lo que encontramos o lo que habíamos visto en el FAS, por lo cual decidimos la ventana y después la continuación de esto, ¿no? Y la decisión de hacer la toracotomía y no volver atrás fue que el hematoma realmente estaba igual que cuando había ingresado, que había provocado este hematoma asfíctico, digamos, pero no había crecido. Es más, yo concuerdo con Alejandro que pensé que la lesión era venosa, porque habitualmente uno ve grandes hematomas, como dijo Néstor, grandes hematomas, pero que no continúan creciendo. Eh, También con respecto a la tomografía, la decisión de llevarlo directamente a quirófano fue porque ¿qué nos iba a aportar la tomografía? Si sabíamos que tenía una lesión vascular, porque tenía un hematoma, eh, creímos que no iba a tener un gran aporte. Continúa. Bien. adelante. Bueno, esta es una imagen, hasta acá llegamos, digamos, de la cirugía, estamos a la mitad de la cirugía. Entonces tenemos la ventana pericárdica subsifoide, la María TALI, estas Jesús, son las... Sí, María Jesús, señalale la herida que está por encima del pezón, que es la sí, herida esta que es le provocó la lesión. la que genera la lesión en aurícula. Sí, se ve Lo perfecto, es una herida constatamos, precordial. Claro, una herida precordial. lo, lo constatamos cuando hicimos la toracotomía y seguimos el vector, y esta no penetraba. Bien. Y hasta acá, ¿cómo continuamos entonces? Cervicotomía presternocleidomastoidea derecha. Y le pusimos el tubo. Ahora le pusimos el tubo. Bien. Voto por Bueno, cervicotomía presternocleidomastoidea derecha. idem. Bien. Bueno, continúo. Yo también, Eso fue lo que hicimos con el paciente. Hicimos la cervicotomía. Acá se ve la lesión en el mentón, que también la involucra en la imagen. Hicimos la disección vascular y encontramos la arteria carótida primitiva derecha que estaba lesionada en un 50% de su circunferencia, y procedimos a hacer los reparos proximal y distal.
y comenzamos a hacer la arteriorrafia con shunt. Para usar un shunt utilizamos una sonda K10 que nos hizo también de tutor. Colocamos 2 puntos en los extremos de la lesión y luego hicimos una sutura. El resto de las estructuras estaban indemnes, no había lesión de vena. Bien. Bueno, esto es una foto terminada la cirugía. Colocamos además un drenaje cervical y lo pasamos a terapia intensiva. En este momento el paciente estaba en asistencia mecánica respiratoria o con bajo requerimiento de inotrópicos, pupilas mióticas e isocóricas. El avenamiento pleural izquierdo oscilaba y tenía 100 mililitros hemáticos totales desde la colocación, drenaje cervical escaso hemático, estaba con oliguria. Así pasamos a terapia y en el primer día postoperatorio, como controles, le hicimos un ecocardiograma. En el ecocardiograma encontramos ventrículo izquierdo hiperdinámico de tamaño conservado, una fracción de eyección de 53% y aurícula izquierda de tamaño conservado, las cavidades derechas también sin derrame y en este momento estaba con una frecuencia cardíaca de 105 latidos minuto. Le hicimos además un Doppler de vaso de cuello que nos informó que la arteria carótida común derecha tenía material ecogénico que ocluía totalmente su luz del 100%, con arteria carótida interna y externa y vertebral derechas no visualizadas. Pará un poquito por acá que Alejandro está levantando la mano. ¿Lo repararon con un shunt de qué? Interpusieron vena, tenían prótesis, ¿qué hicieron? No llegaba a seccionar completamente la arteria, entonces hicimos arteriorrafia primaria. La cara posterior de la arteria estaba... Porque decía un shunt, shuntearon, ¿qué hicieron? Pusieron Claro, eso para... sí, y colocamos el shunt para evitar, bueno, para asegurar el llegado de sangre. Previamente a esto, constatamos que teníamos flujo en ambos extremos de la lesión vascular. Perdón, pero hay algo que no termino de entender, que creo que es lo que le pasa a Alejandro. ¿Y después qué hicieron con el Zoom? ¿Lo dejaron? ¿Lo sacaron? Lo sacamos. Hasta lo último lo retiramos, claro. ¿Y pasaron Fogarty ustedes, proximal y distal? Ahí venía la otra pregunta. Sí. ¿Pasaron Fogarty? Sí. No me echan muy ya, ¿no? No. tenemos Fogarty. Pasaron yo. Bueno. ¿Sebastián? Sí. Se me ocurre que el shunt lo debe haber puesto para contemporizar un poco y terminar de hacer la exploración con flujo y bueno, y después retirarlo y hacer la rafia. Creo que cuando uno por ahí ve la mayor lesión arterial y tiene que terminar de explorar a ver si hay alguna lesión venosa o inclusive esofágica o de vía aérea, es útil en ese momento. Capaz que sea sido por eso. Exacto. Sí, uno ¿No pensaría... tenía ninguna otra lesión en cuello salvo lo vascular? No. Y se supone que la lesión de la carótida es la que pegó en el mentón. Sí. ¿Y del mentón le pegó la lesión acá abajo? Sí. Nah. Vamos a la foto. Acá la tenemos. Esta es la lesión y incluso Pasan creo que cosas acá, raras, Rosario. también. Pasan Acá cosas también se raras, encuentra Rosario. la lesión. Alejandro, suponemos que el paciente, probablemente por un acto de protección, haya inclinado el mentón hacia abajo. La entrada era en el mentón, pero se mantenía en el cuello en todo momento. Un paciente relativamente delgado, pero igual la lesión uno la podía seguir perfectamente el trayecto, lo seguimos con una pinza y coincidía completamente. Es más, no encontramos otra lesión, la vena no estaba lesionada y también se alejaba la lesión del plano visceral. No era el día que tenía que morir este muchacho. Los encontró ustedes y la verdad que caso No te complejo, creas, como para que no te se muriera creas. 50 veces
50 tema veces al mismo de, tiempo. el tema del shunt fue que no tenemos shunt comercial, así que lo improvisamos con una sonda nasogástrica a la cual hicimos un tubito muy corto de aproximadamente 4 centímetros y con reparo superior e inferior con cola de rata lo fijamos, digamos, con algunos temores de que se nos piantara, ¿no? Sobre eso hicimos puntos separados en los extremos y después todo un surjet, tomando siempre desde adentro el endotelio del cabo distal, digamos. O sea que hicimos el surjet, lo dejamos flojo, sacamos la sonda y lo cerramos. Lo ajustamos, digamos, y ajustó perfectamente, no requirió otro tipo de, de sutura, digamos. El corte era muy neto, con un objeto cortante importante. Y pero ¿sabés qué me preocupa? Ya te doy la palabra, Nicolás. Cuando vos colocás ese shunt y lo estás fijando, lo estás estabilizando con los reparos proximal y distal, si vos no resecás ese sector, a mí me da la impresión de que corres un gran riesgo de dejar una lesión intimal, que puede estar en la base de una trombosis ulterior. Eh, viste que cuando se coloca el shunt transitorio por cirugía de control de daños, este, después cuando va a reparar todo ese sector que es muy proximal a la herida, habría que incluirlo en la resección de una destrucción arterial para estar seguro de que está sobre tejido sano. Yo no sé, uno se pregunta, ¿esta trombosis que hizo la carótida posterior será a nivel de la sutura que se origina o será justamente por una lesión endotelial por el shunt? Digo, no sé si esto es una pregunta que estoy haciendo un poco fáctica, ¿no? Pero me lo pregunto, no sé qué opinan ustedes. A ver, Nicolás. Y yo creo que cualquier reparación arterial es compleja y más una carótida. Yo creo que hubiera clampeado, hubiera pasado, hago la misma reparación que en cualquier arteria, no hubiera usado un shunt. Nosotros en el Pasteur, en cirugía vascular del Pasteur, hicimos un trabajo del uso del shunt en la arterectomía carotidia. Había diferentes tipos de shunts. Había uno que era como una T, pero todos los shunts, había uno que era de Javi que daba como una vuelta. Todos los shunts tienen como una cabecita donde uno afirma la arteria, pero con elásticos vasculares, con un coso que no permite que el shunt se vaya, pero tampoco daña el endotelio del vaso. Así que, digo, cualquier reparación en una arteria, en un trauma y todo, me parece que, y en la carótida, mucho más complicado. Y claro, con respecto a lo que decía José María, la herida que tiene en el mentón seguramente entró por arriba, pasó por arriba, salió por abajo y continuó en tejidos blandos, no entró a la cavidad oral y obviamente fue directamente a la carótida. Sebastián. Un poquito para reforzar lo que dijo Nico, lo que dijiste vos también. La colocación de shunt siempre y cuando uno tenga que hacer algo más o esperar el vascular o algo. En general, si uno interpreta que el único sangrado es ese o no hay otro sangrado importante, directamente va a la reparación para justamente tratar de evitar de resecar más de lo habitual, ¿no? O de lo necesario. Porque por más que vos pongas muy cerca del borde del shunt, la compresión siempre te va a obligar a hacer una resección un poquito más amplia. Entonces nosotros tratamos, si alguna vez ponemos shunt, de colocarlo lo más cerca al borde posible. Cuestión de que si tenemos que resecar poquito, ahí uno puede darle un par de centímetros a la arteria sin necesidad de poner una prótesis, disecándola bien, ¿no? Pero creo que eso, el shunt solamente si uno tiene alguna otra fuente de sangrado o algo, pero si es solamente eso, uno va directamente a hacer la reparación y si pone el shunt, ahorrar tejido, eso es lo importante. Gracias, Eva. Alejandro. Creo entender que el shunt lo pusieron como para tener un poco más de tiempo para poder hacer una
arterioplastia más tranquilo. Exacto. Entonces, tener el shunt puesto te da tiempo como para hacer tranquilo los puntitos. El problema que citaba Fernando es cuando vos haces un shunt, y también lo decía Seba, vos le pones una ligadura de arriba y de abajo. Y eso a veces trae problemas. Personalmente, como sugerencia, si cortás el puño del guante, más o menos de 2 centímetros, le das 2 vueltas por arriba y por abajo, y arriba le pones la ligadura, evita que se muerda la arteria. Y contenés el shunt sin que se mueva. Y el shunt hecho con un catéter de plástico con sonda nasogástrica es el shunt de la casa, pero funciona. No hay por qué avergonzarse de eso. Alejandro, nosotros en realidad usamos cola de rata para mantenerlo, con lo cual no hubo una compresión ni una ligadura con lino como uno haría con un SAN transitorio, digamos, o transitorio como control de daño, como dice Andrea. Pensamos que nos iba a dar un poco más de tranquilidad para poder suturar una arteria que de otra manera tendríamos que ocluirla completamente. Y en la mejor de las manos nos llevó 10 minutos, con lo cual 10 Estoy de acuerdo con minutos vos. sin, Lo que sin una arteria. estoy todo de acuerdo. Por eso creo que lo que hiciste con el shunt es ganar tiempo para hacer la sutura tranquilo, que no te apurara el hecho de la isquemia que hacías si le pones un clamp bulldog a la arteria carótida. Con el shunt Exacto. puesto, te da tiempo de hacer la sutura y después sacar el shunt, porque tenés que tener precaución de pasarle un punto al shunt, porque se te puede piantar. Lo tenés que tener agarrado arriba y abajo. Pero me parece una buena opción esa. José Para que María, vean ¿a qué le que llaman también ustedes cola de nosotros, rata? Ahí muestro a esto, a estos cordones. Ajá. ¿Qué ¿Y son? ¿Son de goma o de qué son material cordones? es? De, Un cordón es es de hilo. de hilo. sí, mezcla Va, de algodón y poliéster, digamos, porque Parece tiene una mucho seda gruesa, ¿no? algodón, está mucho perfecto. sí, pero algodón y poliéster, digamos, tiene mucho material sintético. O sea, no se ajusta, se afloja muy fácilmente cuando uno habitualmente damos una doble vuelta y de esa manera luego ajustamos sobre una hemostasia para darle la presión suficiente para que no se moviera la sonda y a su vez no lesionar o tratar de no lesionar. Realmente nos queda duda si fue la colocación del yang con un material que no es el que corresponde, que no es una silicona, que tiene un borde mucho más duro, que fue la causa, digamos, del fracaso, o la herida en sí, o una trombosis que ya se había provocado al momento de llegar. Porque recordemos que el paciente entró con 8 de Glasgow. Eh, mm, si había o no ya una isquemia, la verdad que no lo sabemos. Bien. Andrea, No, me quedé pensando en esto yo pensé que cola de rata le decían a los Besser Loops, que son de un material siliconado, que es el típico material que es de las cosas que tenemos en el hospital regional nosotros. Por ahí usamos, sí, el shunt que usamos es el mismo que usan ustedes, la sonda nasogástrica o cualquier tubito de plástico siliconado, pero tenemos Bessel y solemos usar mucho Bessel. Y realmente al ser siliconado, realmente no daña el endotelio. Yo creo que ese material que ustedes están poniendo ahí como cola de rata lo debe estar dañando. Pero de todas maneras, creo que si este paciente falló porque tiene 1999 cosas todas juntas en el mismo paciente, no por una sola. O sea, es un paciente que no solamente tiene esto, tiene otras cosas asociadas. Me parece que no hay una única causa de la falla, no es que esto esté mal. no, sin duda. Entre otras cosas, tiene una aurícula de vida disipada. Ya lo vimos. Exacto. Exacto. Adelante, María Jesús. Bien. Entonces, como les contaba, en los estudios en el primer día postoperatorio, el ecocardiograma
no nos aportó hallazgos positivos, y el Doppler de vasos de cuello sí presentó una trombosis completa de la arteria carótida primitiva derecha y de la arteria carótida interna y externa, y vertebral derechas no llegaban a visualizarse. El paciente en el segundo día postoperatorio presenta anisocoria. Entonces hacemos una tomografía de cráneo y encontramos esto. Así que una imagen vale más que 1000 palabras. No llegó a un buen puerto, el paciente falleció. Y bueno, nos dejó muchas cosas como para charlar y hacer esto que estamos haciendo, que es reevaluar y ir sobre nuestras decisiones y por qué sí, por qué no, y qué hubiéramos hecho. Si el punto es si esta imagen es claro, ahora digo, es obvio que ahora es postoperatoria, o si hubiésemos tenido una tomografía temprana, cuando el paciente llega con un Glasgow de 8, ¿dónde estábamos situados desde el punto de vista imagenológico? No. Capaz que era muy temprano, capaz que todavía no se desarrollaba, pero no sé. Andrea. No, porque yo no te escuché hoy decir cuánto tiempo, o si lo supieron, o cómo fue, cuánto tiempo llevaba desde la lesión hasta que llegó al hospital, si ustedes saben eso, y Sí. datos vio el prehospitalario, porque por ahí lo que pasó con este paciente es que realmente hubo una demora en el traslado hacia el hospital, y al no tener un polígono funcionante, llega con el daño neurológico por isquemia. Y entonces les hubiera fallado de todas formas. No te escuché ese dato cuando presentaste el paciente. Fue traído por familiares del paciente, y en el primer informe me comentaron por lo menos hacía una hora que estaba con ellos y que se negaba a ir al hospital y que lo trajeron porque lo vieron mal. Y ahí, bueno, fue todo esto que llegó con un Glasgow de 8 en 15, o sea, varias cuestiones que a nosotros Bueno, el paciente no una hora. nos llevaban a una sola causa, digamos, que era El justamente que no tenía solamente una lesión o una sola. El tema es que el paciente ya te llegó con una hora de isquemia cerebral, por eso Eso el 8. seguro, quizá más, pero eso seguro, como mínimo. No sabemos, realmente desconocido, la familia tampoco lo conocía, el paciente nunca pudimos comunicarnos con él, por lo que le contaba, pero una hora seguro. Exacto. Esa era la primera cosa. Y la segunda cosa, y esto es un comentario no solamente por este caso, sino por otro caso que lo vamos a dejar para presentarlo el año que viene, pero que hace poco tuve una lesión vascular, y lo que nos pasó a nosotros, que por ahí tiene que ver con esto de los pacientes con lesiones vasculares, en el posoperatorio inmediato, los emergentólogos, no, y los terapistas también a veces, son muy partidarios de mucho inotrópico y realmente y poco volumen. Cuando el paciente está en el posoperatorio de un shock, obviamente por una lesión vascular, y con una anastomosis recién hecha o con una reparación vascular recién hecha, y un exceso de cantidad de inotrópicos puede llegar a afectar severamente el pronóstico de esa anastomosis y de esa revascularización que uno está intentando hacer. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo en sus hospitales, pero en mi hospital es como que estos pacientes suelen volver al shock room porque no hay camas en terapia disponibles, y lo que nos termina pasando es un incremento de inotrópicos en forma exponencial, porque el paciente está hipotenso, y realmente eso hace que nos suelan fallar estas reparaciones vasculares que intentamos hacer, ¿no? Claro. Gracias, Andrea. Nicolás. Me estaba acordando de otra carótida que vimos acá y que Guillermo Barilaro aportó el tema del escáner preoperatorio. Eso me parece que está bueno también y que hubiera estado bueno en este caso, porque no sabemos la lesión que tenía antes, por lo mismo, porque no teníamos ningún documento ni nada. De repente esto, yo no sé, María Jesús, si ya estaba, digo, si estaba tapada la arteria desde antes, si no, y bueno, y esas cosas no las tenemos y estamos elucurando de
que de repente la tomografía puede ser un elemento importante para este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Alejandro, Con respecto a esto, perdón. enseguida te doy, José María, la palabra. Alejandro, Sí, estaba mirando la imagen esa y sinceramente, más allá de lo incuestionable que es todo lo que hicieron y la reparación, etcétera, etcétera, todo lo que estamos diciendo es contrafáctico porque no sabemos qué hubiese pasado si hubiésemos hecho la tomografía en ese momento y encontrábamos que tenía el cerebro frito antes de meterlo en quirófano y no le estaríamos echando la culpa a la sutura. Requiere de algo entrenado, pero yo que tuve tantos años haciendo con el equipo de ablación, hacían eco cerebral y ver el flujo. Tal vez si hubiese habido un especialista o un ecografista, es un comentario nada más para aportar un detalle, ¿no? De flujo cerebral, a ver si de ese lado había. Obviamente, lo estoy diciendo ahora sabiendo toda la historia, no lo pensé en ningún momento. Por eso no te puedo decir si esa imagen que ve en el cerebro es producto de la trombosis que se encontró después o producto de la lesión vascular que tenía, que no tenía pulso y no tenía recirculación por el polígono, como mencionó Andrea, que es mucho menos frecuente de lo que uno piensa la circulación por el polígono. Así que sí que de hecho a todos nos llamó la atención de entrada ese Glasgow de 8 cuando llega el paciente, esa disociación que había entre lo neurológico y el resto del examen. José María. Levanté la mano Sí, no, porque parece que clínicamente el paciente por algo no nos terminaba de cerrar la clínica de ingreso, porque no tenía un shock hipovolémico tan importante como para tener un 8 en 10 de Glasgow, un 8 en Sí, 15, perdón, de Glasgow. Creo que ya el paciente llegó con esa lesión cerebral, que no es que fue porque falló la sutura. sí, sí, sí. José María. sí, no, lo que quería, nosotros tenemos el servicio de neurocirugía y lo que nos dicen los neurocirujanos es que una tomografía al ingreso no nos hubiese mostrado esto. Claro, Justamente porque el paciente, uno sabe que los ACV isquémicos tenés que retomografiarlo a las 48 horas para verlo. claro, Realmente acá se ve la magnitud de la isquemia, digamos, hemisférica, pero que en el momento no lo hubiésemos visto porque no tiene las alteraciones. Y lo mismo con el tema de pupilas, que uno salimos un poco contentos porque las pupilas estaban isocóricas, estaban mióticas, pero isocóricas y reactivas. Y bueno, nos decía que esto era cuestión de tiempo nada más. Que probablemente la lesión ya estaba establecida al momento que lo habían claro, apuñalado y probablemente se trombosó al poco tiempo, digamos. exacto, exacto. Alejandro. solo para meter púa, ¿sí? Más allá de lo que digan los neurocirujanos. Y si hubiésemos hecho la tomografía y veíamos esto en el cerebro, ¿hubiésemos operado? Sí, ¿Fue eso? Ahí hay que ¿Para ligarle la recircular esto? arteria. Ahí tiene indicación ¿Eh? de ligadura. Vos pensás que tiene una lesión arterial, tiene indicación de ligadura de la arteria. Glago por debajo de 8, tiene indicación de ligadura de la arteria carotea. Una leída de la carotea, ¿no? Pero claro, el resultado hubiera sido este, ¿no? el agujerito en la carótida no lo podíamos dejar, No, operarlo lo no, teníamos. claro. El agujerito no Sebastián, sabíamos el agujerito no sabíamos que lo tenía. El agujerito lo vieron en la cirugía. Bueno, pero en Sabíamos que una. sabíamos que no tenía pulso. Mi pregunta fue, ¿y si hubiésemos hecho tomografía y que encontramos que tenía en el cerebro esto con la línea media desplazada y comprimido en mi cráneo del lado izquierdo? Capaz que no Pero tanto, pero algo sí, ya se veía en una tomografía con contraste de Sí, no. cuello, hubiéramos visto fuga de contraste en este paciente. también. sí, Y también hubiésemos visto si tenía o no circulación a nivel cerebral. En eso es real, quizás. Lo que no, los neurocirujanos me aseguran es que la imagen isquémica no necesita tiempo para aparecer.
no es inmediata para nada. Está bien, pero Exacto. debería Quizás una circulación resonancia, cerebral. Debería circulación sí, cerebral con contraste. si Más hubiésemos allá tenido de la. contraste, sí, en eso A sí. eso voy. Está bien, todo es contrafáctico, ¿no? Porque no sabemos porque no lo tenemos. Sebastián, Igual para aclarar, perdón, sí. Dale, por favor. Aparte, No, hoy diste la nota y está todo grabado, te toca a vos. perdón. No, porque me quedé pensando en lo de ver la circulación cerebral en tomografía y la realidad es que la tomografía de cráneo nunca la hacemos con contraste. no, Por lo menos en mi hospital. Ni no, siquiera en este caso hubiéramos hecho el cerebro sin contraste y el cuello con contraste, que es lo que hacemos habitualmente. Entonces nunca hubiéramos detectado si tenía circulación arriba o no. Sí hubiéramos visto la extravasación de sangre a través de la carótida por el contraste, pero no sé si hubiéramos llegado a detectar, por lo menos en mi caso, por la forma de trabajar que tenemos, si hubiéramos visto la circulación cerebral. exacto. Sebastián, Nosotros no hacemos separado la tomografía cerebral cuando hacemos la PANTAC o dos regiones, la hacemos con contraste y bueno, ya al cerebro le llega también el contraste. Pero en este caso, podríamos haber visto la extravasación, el stop, quizá como dice José María, difícilmente podríamos ver esa isquemia que se ve ahí, pero algún signo quizás sí, pero igual de todas maneras ese signo no nos hubiera evitado que fuéramos a cirugía. Yo creo que hubiera entrado igual, con lo que hubiera encontrado en el cerebro en ese momento. Si se tapó por la sutura y esas cosas, y bueno, hay muchas cosas. Yo preguntaba más temprano en el chat si habían visto reflujo, porque son cosas que por ahí uno tiene que dejar registrado, ¿no? Por la cuestión legal. Que si uno va a hacer una reparación, justamente en este caso, si tiene reflujo distal, si no tiene, si le pasa el forte, si no le pasa, porque, a ver, cualquiera puede decir como uno o como se mencionó recién, creo que fue Alejandro, no, pero quizá uno podría pensar, a ver, ¿fue porque se obstruyó después esta imagen cerebral o anterior? Entonces creo que lo importante ahí es primero, si podremos haber hecho la tomografía y hacer la angio y ver si fuga, si tiene stop, y ver algún signo cerebral y después registrar bien todo lo de la cirugía, ¿no? gracias, Sebastián. Nicolás, No, que creo que con respecto a lo que dijo Andrea y analizando el caso y con lo que me quedo de la otra vez de Guillermo, que es importante desde el punto de vista médico legal y para encontrar explicaciones a las cosas, que de repente es capaz tenemos que cambiar la conducta y así como dice Sebastián, hacer el escáner de la tomografía de cerebro con contraste, hacer cuello y cerebro con contraste para ver la irrigación del cerebro, para los próximos casos, digo, no sé. El gracias, tema es Nico. que sí, eso hay que sectorizarlo, Nico, porque por ahí hay veces hay algún tipo de sangrado cerebral que si le haces contraste no tenemos bien la imagen. Habría que normatizar a ver qué caso sería cráneo con contraste y qué caso sería cráneo sin contraste, o sea, no lo podemos unificar. José María, Sí, yo había invitado al cirujano vascular, que en realidad no llegó por una cuestión técnica, digamos. Abordamos el cuello, nos encontramos con la lesión parotidia. Él está a 20, 30 minutos del hospital. Directamente mm, nos aconsejó algunas cuestiones y no iba a llegar. Yo no quería esperarlo con un jam puesto. En realidad, hasta ese momento estábamos explorando con un dedo puesto en la carótida, ¿no? Lo había invitado hoy, pero lamentablemente creo que no llegó por cuestiones laborales. Es lo que nos decía que en la carótida no es conveniente pasar el Fogarty, sobre todo hacia distal o hacia el cerebro, por la cuestión de que se puede enganchar en el golfo carotidio, digamos. Hay que ser eh, muy cauto en eso. Nosotros en realidad lo hicimos y realmente él nos dijo que estaba contraindicado pasar un Fogarty, porque si hay una trombosis, uno no puede llegar tan distal, se queda ahí en el golfo y no puede ir más allá. Realmente uno
tendría que ir más allá. Esa cuestión nada más. Gracias, José María. Sebastián, José María, vos sabés que yo, a ver, la cirugía vascular que hago es la misma que debe hacer vos en la emergencia, pero tenemos cirujano vascular y ellos pasan Fogarty. Obviamente con algún recaudo, pero siempre lo que nos dicen en carótida específicamente es esto del reflujo distal y eso que es importante anotarlo porque puede pasar esto, ¿no? Que no tenga el polígono suficiente y que quede todo isquémico. Pero acá lo pasan y con cuidado, como se pasa en cualquier lugar, sin andar arrancando el balón, desinflándolo, inflándolo con mucho cuidado y no he visto que tuvieran contraindicaciones, por lo menos, de parte de ellos. Y gracias, nosotros, en realidad, como vos, más o menos compartimos la edad, tenemos la experiencia nos formamos como cirujanos no teniendo vasculares. Y ahora es como que, bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de vascular, pero el vascular no está en guardia activa y eso hace que muchas veces comencemos nosotros con las primeras maniobras y después el vascular llega a hacer la reparación. Él nos decía que por ahí hacer una interposición con prótesis en carótida era bastante difícil sin contar con, con un shunt, con la posibilidad de hacer otra cosa. Digamos que él hubiese hecho exactamente lo mismo, una sutura primaria sobre la lesión, por el tipo de lesión que tenía, al no ser una lesión deflecada como podría ser una herida de arma de fuego. Que la verdad que con respecto al reflujo que tuvimos, nosotros pensamos que era suficiente, evidentemente quizás no fue así. Y lo otro también es que esta cuestión que nos tenemos que cuidar de que podemos resultar los médicos los culpables de que el paciente anda mal cuando el que le pegó la puñalada fue otro, ¿no? claro, Esa cuestión que... sin duda. Alejandro, Acá no hay VAR, así que hay que jugarse por una opinión. La opinión es que sí le pasaría el Fogarty, no es necesario enrollárselo adentro del costo del Fogarty, ¿sí? Solamente hay que sacarlos todos que estén ahí en lo que se ve de la carótida. Y lo que estaba nombrando, creo que Sebastián, es lo que se conoce y que algunos cirujanos vasculares usan, que es lo que se llama stamp pressure, que es para ver la presión de retorno, a ver si tiene más de 45 milímetros de pulso. Está más descripta de las veces que lo voy a hacer o que no lo haya hecho, que es saber si el retorno que tiene arterial es suficiente como para justificar hacer una reparación de la arteria. Si está por debajo del valor de la stamp pressure, hacerle la reconstrucción o el shunt o lo que sea, sería a mayor coágulo y empeorar el cuadro. Son todas especulaciones porque no hay trabajos prospectivos que te puedan demostrar que esto es así taxativamente. Así que es un comentario como para dejarlo en anecdótico nada más. gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, María Jesús, no sé si tenés algo más. No, me parece Bueno. que no. Se levantó el paciente después y salió caminando. Bueno, Se fue. nada, Se fue para arriba. felicitarlos por lo todo, en un paciente complejo, realmente complejo. Felicitarte, María Jesús, por la hermosa presentación, estuvo muy, pero muy Muchas bien. gracias. Y bueno, y José María por traer este caso. Realmente lo disfrutamos muchísimo y aprendimos un montón de cosas. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Nos vemos el martes próximo y cuando Rosario quiera presentar de nuevo, arriba. Muchas gracias. Coordinamos y Hasta luego. presentamos todos. Que pasen muy bien. Bárbaro. Muchas gracias a todos. Abrazo.